Buenas noches, profesora. El día de hoy mi equipo y yo expondremos sobre el ecosistema de la región costa en manglar. Y acá hay un índice de las actividades que vamos a exponer. Entonces, comencemos. Bueno, hoy les hablaré del ecosistema manglar. ¿Qué es el ecosistema manglar en primer lugar? El manglar es un ecosistema costero tropical, clave que se desarrolla en zonas de transición entre el mar y la tierra. Su existencia depende de condiciones particulares, como pueden ser los suelos fogosos, agua salobre y maneras periódicas. Es uno de los ecosistemas más productivos y biodiversos del planeta, pero también de los más amenazados. ¿Dónde se encuentra el manglar? La ubicación de los manglares se encuentra en zonas tropicales y subtropicales del mundo, entre los 30 grados norte y los 30 grados sur de latitud. Bueno, principalmente el ecosistema manglar está ubicado en América Latina, sudeste asiático, África Occidental y Austria. Bueno, los países que cuentan con el ecosistema manglar son Brasil, Nigeria, Australia, México, Colombia y el Perú. Bueno, como pueden ver aquí en el mapa, todo lo que se encuentra de verde es donde podemos encontrar nosotros el ecosistema manglar. Acá se ve. Bueno, la extensión del ecosistema manglar es de 137.000 kilómetros cuadrados o 13.7 millones de hectáreas. ¿Cuál es la importancia del ecosistema manglar? ¿En qué nos contribuye? Se podría decir. Ecológicamente, el manglar nos ayuda con la captura del carbono. Económica y socialmente, el manglar nos ayuda con el turismo ecológico y la fuente de pesca artesanal. ¿Qué tipo de ecosistema es el ecosistema manglar? El ecosistema manglar es un tipo de ecosistema costero, tropical y subtropical y se clasifica principalmente, como se puede ver, en tres. El ecosistema transicional o intermareal. Segundo, el ecosistema húmedo o humedal costero. Tercero, el ecosistema forestal y tropical especializado. Gracias. Voy a dar pase al siguiente compañero. Juan Cachoque y le voy a presentar los factores bióticos del ecosistema manglar. En el caso de la flora tenemos cuatro tipos de especies dominantes, que son el mangle rojo, el mangle negro, el mangle blanco y el mangle botón o botoncillo. Estos suelen ser especiales porque tienen a tener una resistencia bastante alta a la salinidad y a la poca oxigenación que suele haber. En el caso de la fauna, los invertebrados suelen destacar los cangrejos de manglar, las conchas negras y otros tipos de moluscos. En los peces, los róbalos, las lisas y otros tipos de especies de peces lo usan a un lugar como un refugio y un centro de reproducción para ellos. En el caso de las aves suelen estar las garzas, las ibis, los flamencos y las aves migratorias que suelen pasar por ahí. En los mamíferos solamente suelen estar los murciélagos y en los reptiles suelen ser normalmente algunos tipos de especies de serpiente, pero nada más. Ya. En el caso de los factores abióticos del ecosistema manglar, este suele tener un promedio del 24 grados centígrados, pero suele variar entre 16 a 30 grados centígrados dependiendo ya de la estación del año. Este suele tener una humedad bastante alta, que suele ser entre 60 hasta el 90%. Tiene una salinidad bastante fuerte, ya que se juntan las aguas dulces de los ríos de Tumbes con el agua salada, que esto influye bastante a su distribución de las especies vegetales que tienen. En su tipo de suelo normalmente suele ser un suelo salino y bastante lodoso, que esto es ideal gracias al desarrollo de las raíces expuestas que suelen tener el ecosistema manglar. Y este tiene las mareas y corrientes, suelen ser bastantes nutrientes, suele traerle bastantes nutrientes y suele ser bastante oxígeno tanto para ellos, que esto aumenta la alta biodiversidad que puede tener el ecosistema manglar. Eso sería todo. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En este caso le habla el alumno Velasco Aquino Benyoshi, ¿no? En este caso, a mi grupo y yo nos tocó elaborar nuestro portafolio, en este caso del ecosistema modular, ¿no? En la cual el tema mío que voy a exponer el día de hoy es la población del ecosistema modular. Los manglares albergan una gran variedad de especies que forman una red ecológica compleja. Se puede dividir en tres grupos, ¿no? Unos que son la flora, plantas, ¿no? En este caso, el lenguaje podemos observar. Los manglares, árboles adaptados a aguas saladas, como en este caso también tenemos el mangle rojo, al Rhizopora al mangle, tenemos al mangle blanco, al mangle negro y al botoncillo, ¿no? También tenemos las plantas acuáticas y algas, que nos ayudan en la producción de oxígeno y sirven de alimento a pequeños organismos, ¿no? Tenemos en el punto número 2 a la fauna, en este caso son los animales. A los invertebrados como cangrejos violinistas, camarones, ostras y mejillones. También tenemos en los peces como los róbalos, mojarras, cuervos, entre otros. Muchos usan el manglar como criaderos, ¿no? O como su hábitat, en conclusión.
También tenemos a las aves, como las garzas, ibis, pelícanos y martín pescador. Algunas son residentes y otras son migratorias. También tenemos a los reptiles y mamíferos, como cocodrilos, iguanas, murciélagos, mapaches, los hormigueros. En el punto número 3 tenemos a los microorganismos. Son bacterias y hongos, descomponen materia orgánica y reciclan nutrientes esenciales para el ecosistema. La importancia de la ecología en este caso, el reciclaje de nutrientes esenciales, mantenimiento de la calidad del agua, base de alimento para muchos organismos pequeños como zooplancton y larvas, ¿no? En este caso, para cerrar, los manglares proporcionan hábitat y fuentes de alimentos para estas especies y sus importancias ecológicas, ¿no? En este caso tenemos la protección de la costa contra la erosión y los efectos de los huracanes y marejadas. También tenemos la regulación del clima mediante la captura del carbono y la reducción de gases de efecto invernadero. Mejora de la calidad del agua, al reciclar contaminantes y sedimentos, ¿no? También tenemos la biodiversidad, donde albergan una gran variedad de especies y ecosistemas, ¿no? Ok. Buenas noches, docentes Matilde Luz. En este caso, yo soy el alumno Sebastián Alexander Jara Marcelo, el cual le va a comentar sobre los recursos naturales del manglar de Tumbes. Bueno, comencemos con los recursos renovables, los cuales son más abundantes que los recursos no renovables, y en estos podemos encontrar algunos como los manglares, los cuales son los que le dan el nombre al ecosistema. Entre ellos está el mangle blanco, el mangle salado, el mangle rojo y el mangle botón. En otro caso tenemos el lado de la pesca, los cuales también funcionan como un impulso económico para la zona. Entre los animales que se pueden pescar se puede encontrar la concha negra, la concha de pata de burro y el cangrejo rojo. Ahora vayamos con los recursos no renovables. A diferencia de los recursos no renovables y los que ya les acabo de mencionar, estos no son tan abundantes para el ecosistema. Sin embargo, si hay algo que puedo caracterizar serían dos cosas. El primero sería el carbón de mangle, el cual es escaso en el ecosistema ya que se encuentra en su mayoría debajo de la superficie de los árboles de mangle. Y como eso se encuentra en un estado de deforestación para aumentar las actividades turísticas y económicas de la zona, este carbón también es utilizado para filtrar el agua o purificar el aire. El otro caso, que es un poco más importante, sería el uso y medio de los recursos, los cuales con el avance del tiempo los vuelven recursos no renovables al no tener los factores bióticos y abióticos que permiten su funcionalidad en el ecosistema. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Abril Sena Torres y yo les hablaré sobre... Les voy a hablar sobre los manglares de San Pedro de Vince y los manglares de Tumbes. Estos manglares forman un solo ecosistema junto al Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Son de los últimos remanentes del bosque seco tropical en el Perú. El ecosistema de manglar ocupa solo un 0.01% del territorio nacional, pero cumple funciones muy importantes. Protege la costa de la erosión, actúa como barrera contra huracanes y es hábitat de muchas especies únicas. Estos manglares se encuentran únicamente en la región costera de Tumbes y cierta zona pequeña de Piura, lo que los hace aún más valiosos y vulnerables. Además de su importancia ambiental, los manglares también son una de las fuentes de ingreso para las comunidades locales. Aquí se extraen recursos como el langostino, la concha negra y el cangrejo, los cuales forman parte de las importantes actividades económicas que generan alrededor de 25 millones de dólares al año. En lugares como Puerto Pizarro, los extractores artesanos trabajan de manera tradicional, logrando recolectar entre 900 y 100 ejemplares diarios. Estas actividades permiten la subsistencia de muchas familias, aunque también requiere de un manejo sostenible para evitar la sobreexplotación de los recursos. En su antigüedad, los recolectores afirmaban que cazaban o recolectaban entre 1000 a más especies. Pero esto fue bajando ya que ocurrió un incidente con el fenómeno del Niño, el cual trajo agua dulce a estos manglares, el cual causó la extinción de estas especies, o bueno, su disminución. Sobre turismo. Los manglares son un refugio de una gran diversidad en el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Se han registrado 148 especies de aves, de las cuales 23 son migratorias y permanecen durante todo el año. Solo 8. Entre las aves más representativas está el gavilán del mangre, un ave que es rematente emblemática de esta zona, y la garza cangrejera. Sobre turismo. Los manglares son un refugio de una gran biodiversidad. En el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes se han registrado 148 especies de aves, de las cuales 23 son migratorias y 8 permanecen durante todo el año. Entre las aves más representativas están el gavilán del mangre, un ave rapaz emblemática de esta zona, y la garza cangrejera o garza de cangrejo, que es amada por los turistas ya que se suele observar demasiado en estas zonas y cómo es su técnica de caza. Además, los manglares atraen a turistas nacionales e internacionales. El tiempo ideal para visitarlos es de abril a diciembre, aprovechando el buen clima, ya que de enero a marzo hay intensas lluvias, lo que dificulta el turismo. Entre las actividades turísticas se puede realizar el kayak en los canales de los manglares, avistamiento de aves, recorrido de aventuras y acampar en zonas autorizadas. Estas actividades turísticas ayudan a generar conciencia sobre la importancia de conservar estos ecosistemas. Debido a su importancia económica y ecológica, los manglares de Tumbes han recibido protección oficial. En 1997 fueron declarados sitio Ramsar, una categoría internacional que reconoce su valor como humedal. En 1998 se creó la zona de reserva de los manglares de Tumbes y en 2001 fueron elevados a la categoría de Santuario Nacional mediante el decreto supremo. A pesar de estas medidas, los manglares han sufrido grandes deterioros. Originalmente había 3.435 hectáreas, pero actualmente se conserva solo 4.801 hectáreas. Las principales amenazas han sido la tala indiscriminada, la expansión urbana y la contaminación. Actualmente existe protección de reforestación y educación ambiental que buscan recuperar las áreas dañadas y sensibilizar a la población sobre su importancia. Otro dato importante es sobre el sopiadero de cocodrilos, ya que este ha sido cazado en una manera que ha afectado demasiado al número de cocodrilos que se hallan en el manglar de Tumbes, siendo así que se creó el sopiadero para que no se extinga esta especie única de este lugar.
Eso es todo. Muchas gracias.